noches. El primer ministro Salvador del Solar presentó el oficio hoy en el Congreso, el cual pide que se convoque, que el presidente del Congreso convoque a una sesión para presentar la cuestión de confianza. La cuestión de confianza va a ser debatida, como lo ha señalado el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el próximo martes 4 de junio, me parece que cae. Y es un texto, o esta explicación que hace el primer ministro es bastante acotada en 5 proyectos de ley. Es decir, o sea, en resumen y en la práctica, esta cuestión de confianza será interpretada como positiva si es que pasan los 5 proyectos de ley respetando la esencia. Hay explicaciones claras en algunos de estos casos. No estamos hablando de los 12 proyectos de ley de la reforma política presentada, estamos hablando solamente de 5 de ellos, y se señala que el Ejecutivo interpretará que la cuestión de confianza ha sido efectivamente otorgada solamente cuando estos 5 proyectos de ley sean aprobados. Es sin duda un tema para la discusión, ¿no? Porque lo que se supone es que el mismo martes se va a votar, pero el gobierno desde ya está señalando que la cuestión de confianza será efectiva recién cuando, en un plazo máximo de finales de esta legislatura, es decir, estamos hablando de poco más de un mes y pico, recién allí se dirá que la cuestión de confianza ha sido aceptada. Para poder entender la situación que estamos viviendo ahora mismo, le damos la bienvenida a los congresistas Jorge Meléndez, de Peruanos por el Cambio, Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú. Congresistas, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique. Bueno, congresista Meléndez, entonces la idea es, porque esa era la pregunta, para mí al menos, la pregunta que persistía. Sabemos qué es la cuestión de confianza, sabemos cuáles son los proyectos de ley que están puestos sobre la mesa y sabemos cuáles son las consecuencias de si esta es aceptada o no. Aquí estamos hablando de una suerte de aceptación en 2 rounds, porque la Constitución, se supone, no sé si es la Constitución o el propio reglamento del Congreso, establece que la cuestión de confianza se vota ese mismo martes, pero el gobierno está diciendo: yo no sé si la votes o no la votes, pero el hecho es que solo voy a dar por efectiva la cuestión de confianza cuando se aprueben los 5 proyectos de ley. Cuéntenos, por favor. Sí, hay un tema ahí que no es muy común, porque normalmente se pide la cuestión de confianza, se vota ese día, pero acá se ve que han hecho una delimitación. Uno, en temas de temporalidad, o sea, lo que le está diciendo la carta es que te damos un plazo hasta que te termines la legislatura, me apruebe los 5 proyectos, número 1. Y número 2 es en cuanto a la esencia. Lo que está diciendo es que no desnaturalicemos los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Y ahí va un proyecto desnaturalizado, justamente el de la inmunidad. El levantamiento de inmunidad, porque de un rango constitucional le han bajado a un nivel reglamentario y le han enviado al archivo. Yo creo que eso ha sido, Enrique, una pésima señal, y justamente que ha roto el consenso que habíamos alcanzado con el Ejecutivo, porque el presidente nos convocó a todos los voceros y habíamos quedado en sacar adelante los proyectos de reforma. Pero lamentablemente, con esta actitud, no ha contribuido evidentemente a impulsar la reforma que hoy día demanda el país. Ahora, Alberto Quintanilla, antes de conversar sobre la decisión que va a tomar la izquierda, cuéntenos, por favor, el tema de la naturaleza constitucional. Hay 4 modificaciones constitucionales, me parece, en estos proyectos, o sea, porque a lo que voy es que se está hablando de la posibilidad de un referéndum como segunda votación. Eso también se debe decidir, porque estamos hablando de que el Congreso tendría que votar en 2 legislaturas, en el caso de las modificaciones constitucionales, como es la exigencia del tema de la inmunidad que está recordando el parlamentario Meléndez. Mira, hay varias modificaciones constitucionales. Inicialmente había, en los 12 proyectos había 4. Entre los 5, por lo menos hay unas 13 modificaciones constitucionales. De acuerdo a la Constitución, para modificar tienen que ser votadas en 2 legislaturas consecutivas con más de 2/3. Y se puede obviar la segunda votación siempre y cuando se vaya a referéndum y el referéndum se apruebe. Entiendo, digamos, de que las 2 posibilidades están abiertas, ¿no? Porque ciertamente si hasta el 15 de junio, que acaba la primera legislatura, una legislatura, la segunda sería la que se inicie el 28 de julio, que acaba, digamos, en noviembre. Entonces podría haber la posibilidad de hacerla en las 2 legislaturas o obviar y ir a un referéndum. Podría ser un referéndum. Yo lo que veo aquí en la lectura es que por lo menos hay 2 modificaciones constitucionales. Una es la reforma constitucional, que tiene que ver sobre impedimentos para ser candidato, ¿no?
Recuerda el texto que su esencia es que se impida ser candidato quien haya sido condenado en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a 4 años de privación de libertad. Y la otra modificación constitucional es el nuevo proyecto que se va a presentar con respecto a la inmunidad. ¿No? Entonces estaríamos hablando de 2 modificaciones constitucionales y habría que decidir qué hacer con respecto a ello. Entonces. Claro, hay 2 que son reforma constitucional, 2 que son que modifican la ley de partidos políticos. Así es. Y 1 modifica la ley orgánica de elecciones. En el tema de inmunidad, Enrique, se va a presentar uno nuevo para dejar más abierto que otra instancia sea el que levante la inmunidad, y ya no tanto parametrado al Poder Judicial. Ya. Porque también se estaba cuestionando esto. Nosotros en algún momento... ¿Qué otra instancia podría ser? Por ejemplo, que podría ser también el Tribunal Constitucional. Y aquí no estamos perdiendo nuestra inmunidad. El congresista puede hablar libremente, puede tener derecho a opinión. Simplemente que cuando hay un pedido de levantamiento de inmunidad, lo vea una instancia... Tanto de arresto como de investigación. En ambos casos, sí, para que el Congreso no sea juez y parte y no tengamos todos esos escándalos que hemos visto y que lamentablemente han desprestigiado más al Congreso de la República. Alberto Quintanilla, sin embargo, la posición en la cual coinciden las 2 bancadas de izquierda que han adelantado es que ustedes van a votar en contra de la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos una profunda desconfianza en el accionar de la mayoría del Parlamento, que está en manos del APRA y el fujimorismo. Y yo creo, digamos, que van a votar el día martes o miércoles, después, digamos, de la presentación de la cuestión de confianza formalmente en el Congreso, y van a una posibilidad que la rechacen, pero la posibilidad, digamos, que le den la confianza y después se inicie el debate, y si no se cumplen lo estipulado, aquí el Consejo de Ministros dice en el párrafo final de que se mantienen la posibilidad de interpretar si ha sido o no concedida, pero yo creo que hay una cuestión ahí un poco forzada. Ciertamente nosotros, que con esa desconfianza que tenemos, vamos a votar para que se produzca un adelanto de elecciones, y nosotros quisiéramos que ese adelanto de elecciones fuera para renovar los 2 poderes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque ciertamente... Un adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones, sí. Eso está en la cartera del Ejecutivo, porque precisamente el argumento que nos da el señor Quintanilla es de lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué ocurre si finalmente se llega a una suerte de engañabobos o engañamuchachos, donde te dan la confianza, pero de ahí, bueno, te chocolatean los proyectos de ley y ya en realidad no vas a tener el margen para interpretar si te la dieron o no, porque ya la votaron antes? ¿Qué responde el gobierno ante eso? Claro, primero que pienso que la cuestión de confianza, Enrique, es un poco para que el gobierno defienda una política de Estado, que tiene que ver con fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. En ese sentido se ha pedido la cuestión de confianza. Si bien es cierto, se ha dado un tema de temporalidad y faltarían más o menos 15 días, pero el Congreso también tiene la posibilidad de ampliar la legislatura hasta lograr los 5... ¿Cuándo termina esta legislatura? El 15 de junio. Ya estamos, entonces, claro, acaba ahorita. Necesitaríamos seguramente un poco más de días, pero la cuestión de confianza no es una cuestión de confianza vacía, porque está enfocado a 2 políticas públicas y a 5 proyectos que ha presentado el Ejecutivo. De los 12, ha considerado que el núcleo, lo innegociable. Exactamente, son esos 5 proyectos. Yo creo que la cuestión de confianza está bien orientada y el Congreso de la República va a tener que ser responsable al momento de dar un voto de confianza y sobre todo cuando tenga el compromiso de aprobar estos 5 proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Y ahí es claro la carta que señala que se va a valorar si en caso no se cumplen los 2 componentes que tiene la carta. Uno es que el tema de tiempo y otro es el tema de la esencia que tiene cada proyecto, inclusive que está explicado en la carta. ¿No es riesgoso, Alberto Quintanilla, ir a adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego que tenemos ahora? Porque prácticamente tenemos tal cual, iríamos bajo el mismo marco, el mismo cuadro. Mire, lo más óptimo... Ustedes no tienen inscripción, se tendrían que ir otra vez con el Frente Amplio. No, bueno, pero lo más óptimo hubiese sido ciertamente que se produzca el debate de las reformas constitucionales y de las políticas de Estado, y al final de ellas se plantee la cuestión de confianza, ¿no? Eso sería, digamos, lo más transparente, porque ciertamente ahora puede ver la figura de que le den la confianza, pero después no hagan las reformas que son necesarias y va a quedar a interpretación del Ejecutivo, lo cual me parece un poco irregular. Por eso que nosotros estamos diciendo de que si es así las cosas, si las reglas como están planteadas, vamos a votar por no darle la confianza, porque además
No solo son estas reformas, creo que las 12 eran mucho más completas, porque también está cómo se renueva la política, cómo se ingresa al quehacer político y hacemos referencia a lo que tú señalas. Por ejemplo, nosotros no tenemos inscripción. No, y mientras estaban discutiendo todos estos temas con Chávarri, pasó la congresista Bartra, bueno, la Comisión de Constitución, este predictamen donde mantienes el 4% del padrón para inscribir nuevos partidos en lugar de lo que proponía el Ejecutivo, que en este caso eran 12.000, 14.000 afiliados, es decir, el 0.75. O sea, sigues manteniendo esa valla prácticamente imposible, ¿no? Por eso es que nosotros ya vamos a una situación ya mucho más drástica, ¿no? Porque ciertamente, digamos, se está calculando mucho y sigue, digamos, la política, en mi opinión, en nuestra opinión, que el Fujimori del APRA quieren hacer cambios cosméticos para que no cambie nada. Quieren que las reelecciones del 21 y del 22 sean bajo las mismas reglas para tener igual o peores congresos. Y en el caso, digamos, del combate a la corrupción han demostrado que tienen un pánico que las investigaciones avancen y se pueda seguir conociendo la verdad y las responsabilidades penales de sus líderes o afiliados o militantes. Yo creo que ese es el tema, son los dos temas de fondo y creo, digamos, que por eso nosotros creemos que este Congreso ya no tiene la legitimidad necesaria para seguir al frente del país. Hablando, si me permite, para rematar, hablando de legitimidad, hoy, a ver, de repente tenemos las imágenes, el señor Mamani se paseó por Puno y lo cuadraron. Sí. Usted, por supuesto, conoce muy bien de estas circunstancias. Usted no iba a estar en la semana de representación en Puno, ¿no? Yo viajé ayer, pero después producida esta crisis con el mensaje presidencial, tuve que volver porque ciertamente, digamos, hay cosas que definir a nivel político y además que estar aquí en la política nacional. Fue muy lamentable lo de Mamani, pero eso es la realidad. Cuadraron, ¿no? Pero bueno, me pareció bien cuadrado, fue bastante articulado el muchacho que lo abordó. Congresista Meléndez, ¿ustedes confían en que esto pueda salir adelante con todos los antecedentes ya que se tienen, como lo plantea Alberto Quintanilla, ¿no? En términos, yo no sé si, claro, si a la población le dices, mañana cierro el Congreso, la población va a estar contenta. Probablemente pues después haya un precio que pagar, qué sé yo, pero ¿usted cree realmente que se pueda llevar adelante un proceso de reforma en la situación en la que se encuentra el Congreso y su relación con el Ejecutivo actualmente? Bueno, con los antecedentes que hay, Enrique, es muy complicado, la verdad, ¿no? Pero tampoco podemos perder las esperanzas. Tenemos que seguir apostando para que este Congreso logre las reformas que ha planteado el Ejecutivo. Y digo esto, ¿por qué? Porque si el Congreso se autodisuelve, porque es únicamente decisión del Congreso, si no le da la confianza, inmediatamente se disuelve y el presidente de la República convoca a elecciones y en 4 meses tienes un nuevo Congreso. Pero ya son 4 meses también perdidos. Son 4 meses donde vas a tener la comisión permanente, además. Claro, pero la comisión permanente ya no va a tener esa facultad, digamos, para hacer reformas. No, para hacer reformas no, pero sí tiene la facultad, por ejemplo, para bajarle la llanta al gobierno de una u otra manera. Creo que sí. Bueno, seguramente van a responder, ¿no? De acuerdo al marco constitucional también. Pero me refiero a que vamos a tener 4 meses perdidos con nuevos parlamentarios que van a entrar y de hecho que esto va a sufrir una dilatación más de lo que hoy día ya está dilatado. Y el otro problema va a ser, ¿qué va a ser de los congresistas que están saliendo? ¿Cuándo se va a considerar la no reelección? Si para completar este periodo o a partir del año 2021. Ahí hay una doble interpretación. Algunos dicen que no podemos postular el 2021. Otros dicen que podemos postular ahorita y el 2021 también. Entonces ahí habría que ver, digamos, cuál va a ser la mejor salida que le podemos dar. Pero yo creo que debemos apostar, Enrique, por sacar ahora la reforma. Más allá de que tengamos un Congreso totalmente desacreditado, como dice mi colega, un Congreso deslegitimado, pero ese es el Congreso que tenemos y que el Perú ha votado. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo, todas las bancadas, en sacar adelante los proyectos del Ejecutivo y con la delimitación que se ha hecho, yo creo que debemos actuar con la máxima responsabilidad. Ustedes están proponiendo, Alberto Quintanilla, un adelanto de elecciones en realidad, pero ¿qué pasa si el Ejecutivo hace el uso de su atribución y lo que hace es sencillamente convocar elecciones complementarias para un Congreso que finalmente va a tener un año prácticamente, un año y un poquito más? Y recordemos que otra vez la comisión permanente va a estar en funciones y es la comisión permanente que salvó al señor Chávarri, ¿no? Digamos que no es la mejor noticia. Eso tiene varios inconvenientes. O sea, ustedes tienen esta propuesta, pero el Ejecutivo probablemente en ese escenario lo que vaya a hacer es convocar a elecciones complementarias, ¿no? Mire, convocar elecciones complementarias tiene varias limitaciones. La crisis política y social que vive el país en este momento no solo es responsabilidad del Congreso, es también del Ejecutivo. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene que
dirigir el país, darnos seguridad, resolver el problema de la falta de empleo, salirnos de la crisis, descentralizar, y eso no lo está haciendo. Ya, pero Entonces, digamos que eso no nos en segundo estaría lugar, llevando a un adelanto de elecciones. El otro problema que tiene el adelanto de elecciones, por eso nosotros planteamos un adelanto general, tanto de las elecciones del Ejecutivo como del Legislativo. Porque ir a un cierre de Congreso y convocar elecciones complementarias tiene el otro ingrediente que ha señalado Jorge Meléndez, en el sentido de que van a decir, no postulo en la siguiente, que es la complementaria, pero sí puedo postular el 21 porque ya es otro. Claro, periodo. ya me salté, Comenzamos a tener una serie de otros problemas. Por eso lo más transparente y lo más claro es un adelanto total de elecciones, tanto del Ejecutivo como Legislativo. Adelanto de elecciones en los cuales los congresistas no se podrían presentar, definitivamente. Definitivamente ya no habría, digamos, la posibilidad de que no se presentan en las complementarias, pero sí se presentan en las de renovación total. O sea, hay varios problemas. Por eso, haciendo más transparente y más diáfana la política, es mejor un adelanto total de elecciones. La metodología de esta presentación va a ir el premier Salvador del Solar con su gabinete y él expone el porqué de esta cuestión de confianza. Así está planteado. Claro, ya inclusive ya hay fecha, Sí. va a ser el día martes, el premier va con su gabinete, hace la presentación y luego le invitan a retirarse y comienza el debate en el Congreso de la República y finalmente se vota la cuestión de confianza. Para su aprobación se requiere simplemente la mayoría simple. La mayoría siempre, o sea, los que estén ahí. Es La muy mitad más sencillo. uno de los que estén ahí. La mitad más uno, exactamente. Bueno, para terminar, congresista Quintanilla, evidentemente la izquierda está asumiendo, digamos, un papel propositivo con el cual se puede estar de acuerdo o no, pero digamos hay una propuesta en términos de mirar ya hacia el próximo proceso electoral. Pero sin embargo tienen toda esta situación al frente. En el caso de Susana Villarán, se ha dicho, bueno, que ella se había alejado de la izquierda y qué sé yo, pero de todas maneras le ha hecho daño a la izquierda, ¿no? ¿Cómo se van a recomponer ustedes? ¿Cómo observan así la situación de una izquierda hacia el 2021 o, como quieren ustedes, hacia el 2020? ¿no? 19 o 20. Bueno, 19 en incluso. el caso primero tenemos que decir que Susana Villarán se alejó de la izquierda por decisión propia. Él ya no postuló en una oportunidad con la izquierda, sino con Urresti. En segundo lugar, ciertamente nos golpea, pero es parte, digamos, que tenemos que explicar a la población. Pero Marisa Glave estuvo muy cercana, ¿no? Pero en el caso de Marisa Verónica Glave- Mendoza fue muy cercana a Nadine Heredia. O sea, hay digamos, un proceso por el cual pasar, ¿no? Ahí. Hay o un sea, proceso, digamos, que explicar y esclarecer, porque mire, en el caso de Verónica Mendoza se ha dicho que tiene responsabilidades en las agendas, pero nunca nadie ha demostrado nada. Ya han tenido la oportunidad de investigar y en el caso de Marisa Glave lo mismo. O sea, la Comisión Rosa Bartra pudo, si es que tenía algún nivel de seguridad o de sospecha, investigarlo, y no lo ha hecho, porque no hay nada. Pero Pero sí, hay- golpea, pero digamos, ahí hay que... no hay dar una renovación política. de liderazgos discutiéndose adentro, no. Todo está más o menos en su sitio. Nosotros sí El suelo estamos, está parejo. No, nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo profundo de renovación y además la cosa está también absolutamente clara. Ninguno de los congresistas actuales va a ir a postular una reelección de forma inmediata porque ya está decidido en el referéndum. Está claro, está zanjado. Y mencionaba este tema de la izquierda porque, claro, en medio de todo ves de alguna manera la gente de izquierda proponiendo, opinando, como digo, porque el Perú pues es el país donde los candidatos presidenciales o los posibles candidatos presidenciales no hablan. Tenemos una situación como la que estamos viviendo y no sabemos qué piensa Alfredo Barnechea, el señor Guzmán. No, es un país bastante curioso en el que vivimos, ¿no? Realmente es casi como que hacer política significa no hacer política o no hacer política hasta el final, ¿no? Estirar todo lo que puedas. Incluso en las reformas hay exigencias a los partidos para que participen en las elecciones, si no pierden su inscripción, ¿no? Yo creo que hay muchos temas por arreglar, no solo con lo presente, sino con los que vienen, ¿no? Justamente, Enrique, por lo que has mencionado, el artículo 90 de la Constitución, que estaba siendo excluido del primer predictamen, lo hemos vuelto a debatir y se aprobó. Se aprobó para que los candidatos a presidente de la República también sean candidatos al Congreso de la República. Volver a la Los figura que original pierden. pre-Fujimori. Claro, Esa se pierden. era la ¿Por qué? figura Porque pre-Fujimori. en el Congreso, como estamos viendo ahora, estamos aprobando proyectos que tienen que ver con reforma de justicia, con reforma política, y esas son parte de las políticas que justamente están en los planes de gobierno. Entonces los candidatos tienen que defender su plan de gobierno desde el Congreso de la República y liderar sus bancadas y contribuir al desarrollo del país para que haya una mejor armonía
entre el Congreso y el gobierno para sacar adelante. La política pues no es una estrategia de marketing 3 meses antes de las elecciones. No, yo creo o sea, que claramente que los eso dirigentes no es así. políticos deberían salir en cada momento a dar posición. Exacto. Eso yo creo, digamos, que es una necesidad. Y más en para momentos como fortalecer. ahora, en momentos como ahora, donde se necesita realmente una definición y que la opinión pública y que los votantes, mejor dicho, ¿no? se formen realmente una idea clara de con quién estamos al frente y por quién vamos a votar. Porque de ahí pues estamos en lo que estamos, así estamos. Por eso esta cuestión de confianza, Enrique, hay que verlo como una oportunidad. Una oportunidad para que los mejores ciudadanos sean parte de la política. Por eso es importante aprobar las leyes. Para que la inmunidad no lo siga viendo el Congreso, porque lamentablemente los antecedentes son totalmente negativos. Y hemos expuesto en algún momento de 70 pedidos que ha hecho el Poder Judicial al Congreso desde el año 96, solo 3 han pasado. Se han logrado levantar inmunidad. Entonces, el Congreso no ha sido pues el mejor tribunal, ¿no?, para poder levantar la inmunidad. Gracias Jorge Meléndez y Alberto Quintanilla por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Canal. Hoy camino al canal veía una valla, ¿no?, publicitaria de la Universidad Telesup, ¿no?, donde decía rumbo al licenciamiento. Bueno, esto lamentablemente para la universidad y para sus estudiantes sobre todo no se ha dado porque hoy SUNEDU anunció, ¿no?, que se le denegaba el licenciamiento institucional a la universidad privada. Es la 8ª, pero sin embargo, como conversábamos con el superintendente Martín Benavides, a quien damos la bienvenida, buenas noches. Superintendente, esta es la primera universidad de ese tamaño, correcto, a la cual se le deniega la licencia, ¿no?, de estas 8. Estamos hablando más de 20.000 estudiantes. Pero primero, por favor, explíquenos las razones de la denegatoria, porque cuando uno lee en detalle, resulta que ustedes tienen 8 criterios, ¿no?, 8 estándares mínimos que se deben cumplir, y esta universidad no había cumplido con uno solo. Así es. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que SUNEDU hace es asegurar que las universidades que funcionen como tales cumplan con condiciones básicas de calidad, ¿no? Nosotros hemos establecido un modelo de evaluación que son 8 condiciones. 8 condiciones que tienen que ver con infraestructura adecuada, condiciones para la investigación, docentes calificados, buena gestión académica, buenas políticas de bienestar hacia el estudiante. Y esta universidad efectivamente no cumplió con ninguna de ellas, ¿no? Con ninguna de las 8. Estamos hablando de propuesta educativa consistente, claramente definida, no la tenían, no contaban ni siquiera con información exacta respecto a cantidad de horas lectivas, créditos y tipo de estudio. El tema de los estándares mínimos de seguridad que usted afirma en las instalaciones, sistema adecuado de gestión de residuos sólidos y líquidos peligrosos tampoco. No ha presentado una propuesta de investigación articulada y coherente que se toma muy en cuenta, ¿no?, el tema de investigación, o sea, la necesidad que una universidad invierta en investigación, ¿verdad? Correcto. Algunas de ellas invertirán para ser universidades muy especializadas en investigación y estarán compitiendo en los rankings más importantes. Otras invertirán para tener buenos profesores que enseñen investigación y que de esa manera generen un conocimiento que les permita a sus estudiantes acceder al conocimiento último, ¿no? Hay incluso nivel de similitud entre proyectos de investigación de los profesores, ¿no? O sea, esto podría darse la sospecha, ¿no?, de que fue apurado, digamos, para cumplir con los requisitos, sí, esta universidad de manera tramposa, ¿no? Produjo mucha información y nosotros hemos identificado que parte de esa información efectivamente tenía párrafos similares a proyectos que no tenían que ver con la universidad. No tenían servicios complementarios para los estudiantes, ¿no? Los recursos desarrollados por la universidad para tener conocimiento de la situación laboral de sus egresados no son suficientes ni pertinentes. O sea, también se demanda cómo se están enganchando al mercado profesional los egresados. Eso también lo demanda SUNEDU. Así es, o sea, lo que nosotros aspiramos es que una universidad de calidad es una universidad que está ordenada académicamente, que da un mensaje claro sobre cuál es la oferta académica de la universidad. Es una universidad que tiene buena infraestructura, es una universidad que los docentes están calificados, es una universidad que tiene condiciones para la investigación y que además se preocupa por el bienestar de sus estudiantes, tanto en términos de su salud, del deporte y su empleabilidad futura. Y bueno,
Este es de Ripley, 95 convenios interinstitucionales para facilitar prácticas y solo encontraron que un alumno se ha beneficiado por estas gestiones. Y acuérdense que estamos hablando de la universidad que estuvo envuelta en la controversia esta del ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Noguera, que enseñaba en esta universidad. Es una larga historia, pero el tema fue que negociaba prácticamente un convenio falso, ¿no? O sea, hablaba, ¿no?, que esto pues había que sacar este convenio rápidamente pues para sencillamente cumplir con este trámite, que ya vemos cuál es la consecuencia. Ahora, por supuesto, la preocupación es los estudiantes. Correcto. ¿No? Estamos hablando de más de 20.000 estudiantes, muchachos, muchachas que en muchos casos pues han invertido, ¿no?, los recursos, o las familias han invertido los recursos confiados. Por supuesto, es que estos chicos puedan tener un título profesional. ¿Qué pasa con ellos? En realidad aquí hay dos mensajes, ¿no? El primero es que no queremos que más estudiantes se vean perjudicados. Y esto tiene que ver con la idea de que la universidad tiene que suspender inmediatamente los procesos de admisión. Independientemente de la apelación que ellos vayan a presentar, que ahora ha anunciado... Inmediatamente tienen que suspenderla. Esta universidad aproximadamente tenía entre 8.000 y 9.000 estudiantes al año que ingresaban a la universidad. En ese sentido estamos deteniendo, digamos, para esos estudiantes esta situación que nosotros hemos identificado como de no cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Los estudiantes que están ahora tienen la oportunidad, algunos de ellos, de terminar en la universidad hasta por un plazo máximo de 2 años, y otros que tienen mucho más tiempo que recorrer en la universidad tienen la posibilidad de trasladarse a otras universidades, sea por convenios que establece la universidad o ellos mismos individualmente. Ahora, detengamos ahí un segundo, si me permite. A los que les faltan entonces hasta 2 años, pueden concluir su carrera y la nación les va a reconocer el título en cuestión. La SUNEDU les reconoce el grado. La SUNEDU, el Estado, Correcto. la SUNEDU les va a reconocer el título. Nosotros hemos diseñado un reglamento de cese, que le hemos llamado de cese progresivo, que ha tenido como finalidad, por un lado, detener más personas que ingresen a este tipo de universidades, y en segundo lugar, tratar de ayudar a los estudiantes que están cursando estas universidades para que no se vean tan perjudicados. Entonces, los que están en años, están terminando la carrera, pueden terminar ahí, y los que están todavía con un camino más largo por recorrer, pueden buscar alternativas. ¿Dónde buscar las alternativas? Ahí donde nosotros estamos convocando a las otras universidades ya licenciadas, las que han logrado mostrar que son una garantía en términos de las condiciones básicas de calidad, a que nos ayuden en ese sentido, que ayuden al país, ayuden a estos estudiantes, absorbiendo parte de ellos en carreras que tienen... Claro, es un momento de ruptura, ¿no? Digamos, es un momento en el cual vamos a tener que adaptarnos a esta realidad para afectar lo menos posible a estos estudiantes. Porque claro, ahí cada universidad va a decidir qué créditos acepta, si les acepta los créditos, si comienza, o sea, pero algo habrá que aceptarles, a eso voy, ¿no? Así es, ahí entra un terreno de negociación académica, ¿no?, entre la universidad. La Universidad de Negada puede establecer convenios con estas otras universidades, y en todo caso tiene la responsabilidad, sus directivos, de decirle a SUNEDU cuál va a ser su plan de cierre en estos 2 años, qué va a ocurrir con los estudiantes, cómo se van a establecer convenios, qué va a hacer con el acervo documentario y todo eso. Y efectivamente es un momento de ruptura para el país, ¿no? Esta reforma universitaria es un proyecto también de cambio importante. Acá se trata de ofrecer mejores oportunidades de formación para las siguientes generaciones. Nosotros aspiramos que en 2020 todos los estudiantes que puedan postular a una universidad lo hagan en universidades que tengan una garantía de al menos cumplir con condiciones básicas de calidad. Algo que no ocurría en los últimos años, porque sabemos lamentablemente la crisis institucional que afectó a la universidad peruana, ¿no? Ahora, y porque además, ojo que estamos hablando de la universidad del señor José Luna, ex congresista de la República y líder ahora de un partido, Podemos Perú, que fue el que presentó, entre otras, la candidatura de Daniel Urresti a la Municipalidad de Lima en las últimas elecciones. Ahora vimos incluso cifras de desempleo juvenil, ¿no? Porque el INEI ha presentado unas cifras preocupantes en general por el lado de desempleo, particularmente en zonas urbanas, pero además de desempleo juvenil, que sabemos ya que desde hace años es un problema realmente serio en el país. Eso es consecuencia de la calidad de la enseñanza universitaria, al menos en buena parte. El desempleo, el subempleo también, ¿no? El hecho de que los profesionales terminaban ocupándose en trabajos distintos
de aquellas profesiones que estudiaron en las universidades es también parte del problema. O sea, acá estudiaban en algunas profesiones que luego no les servían para emplearse en el mercado laboral, tenían que emplearse en cosas diferentes. Claro. Lo que nosotros estamos haciendo desde SUNEDU es asegurando que todas las universidades que ofrecen programas cumplan con un análisis de la relación entre esos programas y la generación de nuevo conocimiento, porque no todos los programas se pueden medir por su nivel de empleabilidad. Habrá algunos que simplemente la idea es que generen nuevo conocimiento o arte, humanidades, pero otros que son más de orientación profesional tienen la responsabilidad de asegurar que tienen un mercado para esas profesiones, ¿no? Ahora, evidentemente la invocación adicional que hay que hacer a los chicos que están saliendo del colegio, ¿no? a los padres de familia, es para empezar ver cuáles son las universidades que ya han sido licenciadas, ¿no? Sin duda. El año 2020 creo que... Que ya no son pocas, hay un número interesante, ¿no? Claro, y el año 2020 va a ser distinto, ¿no? Va a haber más seguridad y los estudiantes y los postulantes van a poder diferenciar universidades, no porque unas son malas y otras son regulares, sino porque todas cumplen condiciones básicas de calidad, pero algunas son más orientadas a la investigación, otras más hacia un tema más profesionalizante, otras más hacia las humanidades. Creemos que las cosas van a cambiar en 2020. Porque está el tema del CINEACE, ¿no? Que además hace la acreditación, digamos, ya más focalizada. Claro, el CINEACE debiera entrar, digamos, en un siguiente nivel de análisis, ¿no? Es cómo mover a estas universidades que han cumplido con condiciones básicas de calidad hacia la excelencia, ¿no? O sea, ustedes ponen el piso y el CINEACE debería poner el techo. Debería poner, ¿no? Sí. Ahora, a mí me preocupan todavía ciertas insistencias parlamentarias. ¿Usted es designado por el Ministerio de Educación? Sí. ¿No? Y usted tiene un consejo directivo que se elige por concurso público, entiendo yo, ¿no? Es un concurso público exigente y son 5 miembros más. Son ¿no? 5 consejeros que han sido elegidos luego de un concurso público muy exigente, que toma en cuenta los credenciales académicos, de investigación, experiencia académica. Tenemos la suerte de tener un consejo de 5 personas de primer nivel del ámbito de la investigación, la docencia de universidades públicas, privadas. En ese consejo también participa la presidenta de CONCITEC, Fabiola León Velarde, y el superintendente... ¿Usted qué carrera tiene? Sociólogo. Usted es sociólogo y usted ha sido designado con todos esos estándares. Ustedes han reemplazado lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Más o menos, que donde lo que veías era que la institución se autorregulaba, ¿no? O sea, la universidad pública y sobre todo la privada, porque siempre hay que recordar que las privadas tienen 2 categorías, ¿no? Hay unas con ánimo o con fines de lucro, ¿no? Y otras que no lo son. Evidentemente, Telesub era una que estaba en esta primera categoría con ánimo de lucro. Entonces, hay un proyecto de ley que se quiere volver a discutir para que en la Comisión de Educación, lo está impulsando el congresista Velázquez Quesquén, me parece, y la señora Milagros Salazar, que preside esta comisión, donde lo que se quiere es otra vez volver a la figura anterior, es más o menos volver a que sea una nueva suerte de Asamblea Nacional de Rectores y que además el ministerio no elija a la SUNEDU, es decir, otra vez volver a una autorregulación universitaria. ¿Eso es lo que está en ciernes? Parece ser que existe eso aún, ¿no? Nosotros hemos tratado de comunicarle a todas las personas que están interesadas en la política que aquí estamos empujando una reforma universitaria que es necesaria para el país, que no es cierto que en el Consejo Directivo no hayan personas que no conocen de la universidad. Ese argumento es falso. Las 5 personas elegidas por concurso público vienen del mundo universitario, son profesores universitarios, son investigadores de primer nivel. La presidenta de CONCITEC ha sido rectora de una universidad y yo he sido profesor principal de una universidad, ahora estoy de licencia en mi categoría de tiempo completo. Entonces el conocimiento universitario existe. El otro argumento era que... No es que vengan marcianos desde fuera a decirle a la universidad lo que tiene que hacer. De ninguna manera. Y SUNEDU ha sido siempre muy respetuosa de la autonomía de las universidades, porque nosotros mismos somos del mundo universitario. Lo que sí estamos en... ¿Usted no le dicen a la universidad qué carrera puede hacer o qué carrera no puede hacer, o sí? Nosotros tenemos que regular, claro, si es que la carrera que se ofrece cumple con las condiciones institucionales. Ahí hay una queja, un piteo, algún prominente personaje, ¿no?, de las universidades decía que se demoraban mucho para dar permisos. Y esta era una universidad, por ejemplo,
licenciada, si no estoy mal, ¿no? Sí. ¿Eso cómo está avanzando? Bueno, efectivamente pueden haber existido momentos en los cuales la carga de trabajo para las modificaciones de licencia, digamos, ampliaciones de programas ha sido muy grande. Nosotros, nuestra responsabilidad principal tenía que ver con el licenciamiento de todas las universidades. Una primera etapa. Y claro, hay universidades que, digamos, se transforman más rápido de lo que uno esperaría, ¿no? Y yo que vengo del mundo universitario digo, bueno, calma, ¿no? O sea, es cierto que el conocimiento cambia todos los años, pero no todos los días, ¿no? Entonces, hay que encontrar el término medio. Nosotros estamos cada vez tratando de mejorar mejor nuestra gestión. Efectivamente, hay temas que hemos debido mejorar y lo estamos mejorando. Pero yo quería decir que respetamos mucho la autonomía universitaria, pero exigimos que esa autonomía se oriente para la mejora de la calidad y no como era antes, para ir en sentido contrario a la calidad, ¿no? Muchas gracias, Martín Benavides, por acompañarnos. ¿Cuántas universidades han sido sí licenciadas? Porque esa sí es una buena noticia. 70 universidades. 70 universidades, estamos hablando de la mitad más o menos de universidades Estamos pasando un poquito más de la mitad, sí. Y con ejemplos realmente valiosos, ¿no? Hay universidades de provincia, incluso pequeñas, que han podido, ¿no? Demostrar que incluso tienen una relación con su entorno bastante interesante e importante y han sido licenciadas. Universidades interculturales, universidades de investigación, universidades más profesionalizantes. No hablamos de élites acá, de ninguna naturaleza. No, hay universidades en todo el país, ¿no? Con una oferta muy diversa. Hay universidades que ciertamente apuntan por las pensiones, Sí, claro. digamos, a un público distinto, Sí, pero sí. tenemos universidades públicas de carácter más inclusiva, de primer nivel. Hay universidades que tienen el mismo plazo de licenciamiento que le hemos dado a una universidad privada de primer nivel, se lo hemos dado a algunas públicas de primer nivel, ¿no? Interesante. Gracias, Superintendente Martín Benavides, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. Estamos con el geólogo Patricio Valderrama. Patricio, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El domingo vivimos este sismo en el oriente del país. Hemos tenido, yo no sé si son réplicas las que se ha vivido a lo largo de la semana, no sé si es el nombre correcto. Bueno, de hecho no son réplicas porque no están asociadas al sismo principal, pero sí la presencia de este 8.0 en el oriente ha desencadenado, ha facilitado la ocurrencia de sismos aquí en Lima, en el norte, en el sur, lo cual nos indica que tenemos que estar preparados. Ahora, yo revisaba los rankings de terremoto y 8.0 no es durísimo. Es durísimo. Hemos tenido la ventaja o la fortuna, no sé, que la profundidad haya sido a 135 metros. 135 kilómetros. El de Pisco fue por ahí, pero fue a 40 kilómetros. 32 kilómetros. ¿No? Ahí, eso es lo que marca básicamente la diferencia destructiva entre uno y otro. Exactamente, no hay otro parámetro. Considerando que el de Pisco fue 7.9, el que hemos tenido en 8 es 3 veces más fuerte que el 7.9 que ocurrió en Pisco, pero con la diferencia que 100 kilómetros más profundo, lo cual hace que las ondas sísmicas lleguen ya diluidas a la superficie, porque ha recorrido mucho más espacio en la corteza terrestre y no causa tanto más daño. Hubiéramos tenido el mismo 8.0 en la costa y hubiera superficial a 30 kilómetros y la historia sería totalmente distinta. No estaríamos acá de repente conversando. Mañana es el simulacro de sismo. Mañana a las 10 de la mañana, Defensa Civil está organizando el simulacro nacional por sismo. O sea, mañana es el gran simulacro del Perú, a las 10 de la mañana. Y bueno, qué mejor preámbulo que hemos tenido que un evento como un 8.0, que no es poca cosa, para estar preparados y hacer el ejercicio conscientemente. ¿Cómo hay que estar preparados? Recordemos siempre el cómo. Primero hay que hacer nuestra vivienda, nuestro centro de trabajo, un lugar seguro. A veces nos gusta poner las macetas, poner cosas grandes, poner cuadros pesados encima de las cabeceras de las camas. Eso hay que pensar que en un movimiento violento es lo primero que se cae y nos puede hacer daño. Segundo es identificando las zonas de seguridad internas, que es donde nos paramos durante el movimiento. Aquí en Lima hace tres siglos no se vive un terremoto, entonces nosotros pensamos que durante el sismo vamos a poder correr. De hecho, no, un terremoto es tan fuerte que no vas a poder ni caminar, entonces te paras en esas zonas donde está la S verde pintada en las columnas, en las columnas, en las partes estructurales de la vivienda, y una vez pasado el movimiento, es ahí donde evacuamos por las escaleras, por las rutas de evacuación, hacia la zona de seguridad externa, que son esos círculos amarillos o verdes pintados en los No parques. se evacúa durante el movimiento. No se evacúa durante, por un simple motivo, hay una altísima probabilidad de que nos vayamos a caer.
El movimiento, cuando nos toque, va a ser tan violento que, o sea, de hecho, va a ser muy complicado moverse. Pero ahí le van a decir por el otro lado, pero la estructura se puede caer. Digamos que en el escenario ideal de que la estructura sea sismorresistente, no se caiga. Ok. Pero por supuesto que si estamos en un primer, en un segundo piso y tenemos la opción de salir rápidamente al exterior, hay que hacerlo. La mochila. La mochila de emergencia es algo importantísimo. La madrugada del domingo pasado, muchos de nosotros aquí en Lima evacuamos nuestras casas y salimos a la pista, al parque, en medias. Y estaba lloviendo. Claro. Entonces estábamos parados 10 minutos muriéndonos de frío. Para eso es la mochila de emergencia. Unas pantuflitas, un paraguas, agua, medicinas, un par de lentes, fotocopia de los documentos, llave del carro. No se trata de una maleta de 40 kilos. Una cosa que eso es un tema de reacción, es una maleta que te permita reaccionar. Exacto. Estábamos hablando de este tema interesantísimo del sistema de alerta, ¿no? Porque hace unos días yo me olvidé de preguntarle, Jorge Nieto estuvo aquí, el exministro de Defensa, y él durante su gestión anunció que estaba en marcha precisamente este sistema de alerta, que recordemos lo que hace es avisar, mediante que son sirenas, alarmas, ¿no? Sí. De hecho, la comunicación ahora es mucho más digital. Si en este momento ocurriría en el televisor, nos saldría un mensaje. En los teléfonos, inclusive, es un tipo de mensaje que se llama el mensaje AEOM, que tiene inclusive la capacidad de prender el aparato si es que está apagado. Es algo ya mucho más elaborado. En el caso de México, usted me comentaba que ha podido incluso experimentarlo, llega hasta un minuto antes. La primera pregunta es ¿por qué no se ha dado en el Perú? ¿Por qué no tenemos ya un sistema de alerta? Yo entiendo que hay todo un tema de licitación y demás, pero ¿qué es lo que nos está faltando? Para empezar, pasando el tema de la barrera tecnológica, ¿no? que como te comentaba, Japón demoró 50 años, primero en inventar el sistema y después implementarlo. México demoró 15 años en implementarlo. Y efectivamente la idea aquí en el Perú nació en octubre del 2017, cuando Jorge Nieto era ministro de Defensa. Yo tuve la fortuna de trabajar con él en el COEN, uno de los fundadores del COEN. Y se vio que primero la realidad geológica en el Perú es bastante distinta. La zona donde nacen los sismos en México está muy alejada de la Ciudad de México, está a 400 y pico kilómetros. Entonces eso nos da el espacio primero para instalar sensores y cuando el sismo nace, los sensores lo detectan y mandan la señal, entonces la señal te llega antes que la onda sísmica. Nuestro país está pegadito a donde nacen los sismos. Entonces, primero, no tenemos espacio para instalar sensores. La parte más lejana que podríamos tener es una pequeña isla que está a menos de 100 kilómetros de la costa. ¿Cuál es esta? Se llama Hormigas de Afuera. Es básicamente un peñasco, es un peñón de tierra, de roca. ¿No? ¿Que está ubicado en dónde más o menos? Que está ubicado detrás de la isla San Lorenzo, digamos. No la vemos. Es nuestro punto más lejano territorial. ¿No? Entonces, suponiendo que se puede instalar un instrumento ahí, ganaríamos solamente unos cuantos segundos. Entonces, lo nuestro es un sistema mucho más complejo. Funcionaría maravillosamente para Huancayo, por ejemplo, que está mucho más tierra adentro, para Arequipa. Pero para Lima, que está pegadita en la costa, es un tema que se tiene que planear con responsabilidad. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción para Lima? O sea, a grosso modo, ¿cuál sería la opción para tener un sistema así similar si tenemos estas limitaciones geológicas? Un sistema muy ambicioso, con muchísimas estaciones de medición y sobre todo una población preparada, ¿no? Que apenas recibamos las alarmas. Probablemente vas a tener 20, 25 segundos. No, probablemente vas a tener 5 o 4 segundos. Entonces, tiene que ser una reacción inmediata. Y eso va a tener que ser casi un recableo de la memoria y de la conciencia generacional. Va a tener que ser que apenas suene el pito, nos metemos debajo de la mesa o nos vamos a la zona segura. Va a tener que ser algo realmente inmediato y sin duda. Porque lo comentábamos, las pérdidas mortales se producen en realidad en los primeros segundos. En los primeros segundos, en los primeros 14 segundos ya de un terremoto fuerte, me refiero, de una magnitud 7 a superior, ya en los primeros 14 segundos se sabe si la vivienda está comprometida o no. ¿Te marca algún tipo de patrón los sismos que estamos viviendo? Pues hay quienes dicen sin ningún conocimiento que, qué bueno, ya la Tierra liberó su energía y esto nos da, digamos, un tiempo de tranquilidad. Sería buenísimo que fuera así. ¿No? O los puntos geográficos donde se van desarrollando, ¿nos dice algo eso? No nos dice nada. No nos dice nada, más bien nos dice, mucho más nos dice lo que no hay que lo que hay.
Si vemos el mapa sísmico, de hecho vamos a notar que en la costa central del Perú no hay sismos, hay muy pocos sismos. El centro-sur del Perú está matizado por la presencia del terremoto de Pisco del 2007, el terremoto de Arequipa del 2001, en el norte tenemos el terremoto de Chimbote en 1970, 31 de mayo, Sí, por claro. eso se hay simulacros, pero en Lima, de hecho, epicentros fuertes no tenemos. Entonces eso es lo que se llama el silencio sísmico, y es donde nos dice que es la siguiente zona que seguramente vamos a emparejar la liberación de energía, y es por eso que hay que estar preparados. Somos una metrópoli de 10 millones de personas que tenemos que estar listas para afrontar un evento así. Y se ha venido discutiendo los distritos altamente vulnerables Sí, en Lima, ¿no? Porque sí. es una ciudad que ha crecido de manera caótica. No solamente tenemos pues la tuburización en muchos puntos del centro, cercano al centro histórico, sino también los conos, ¿no? Y todas estas, hay estructuras que uno ve incluso prácticamente pequeños distritos Sí, sí, asentados sobre botaderos de basura. Botaderos Incluso, de que basura. eso Hay lo vemos rellenos. aquí al sur de Lima, sobre rellenos, Por efectivamente. supuesto, el lomo de Corvina, Así es. arenal, o sea, es una duna de arena como la de Ahí no va a quedar nada. No, ahí, o sea, es una zona de altísimo riesgo. Lima se hizo sola desde los años 70, ¿no? No es que una persona, un inmigrante, una nueva persona que llegaba a la ciudad contrataba un ingeniero y un arquitecto para hacer su casa. No, se compraba su terreno, vaciaba el piso, levantaba las paredes y la familia crecía, años después levantaba el segundo Exacto. piso y al final tercer piso con proyección al cuarto, dejábamos los fierros ahí expuestos con botellitas para que no se oxiden. Lo que estábamos haciendo, de hecho, no estamos construyendo una casa, estamos construyendo 3 casas, una encima de otra, con distintos materiales en distintos tiempos. De la cultura del emergente tenemos que pasar a la cultura de la emergencia. Es la emergencia, eso va a pasar y bueno, por eso justamente los ejercicios de simulacro son para identificar la ruta de salida, la zona segura, donde una vivienda, si es que puede estar comprometida, reforzarla, identificarla y que las familias al final puedan pasar una situación difícil. Mucha atención entonces a este simulacro nacional de mañana, participar, ¿no? Y sobre todo atender lo que usted está señalando, ¿no? Realmente esto no es un ejercicio No. así inútil, hay que atender, hay que estar muy pendientes y hay que tener preparada a la familia para una situación que probablemente sea inevitable. Gracias, Patricio Valderrama, por acompañarnos esta noche. Muchas Muy gracias. interesantes puntos los que hemos tocado. Se nos ha terminado el tiempo, nos vemos mañana. Tengan ustedes una excelente noche. Sigan en la señal de TV Perú. Buenas noches. Perla Berríos está en TV Perú Noticias. Información ágil, objetiva. TV Perú Noticias. Conectados contigo.